Buenos días, soy Omar Ponce, médico ocupacional, y vamos hoy a conversar dentro de las capacitaciones virtuales que tenemos sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Eh, Primero que el trabajo es parte de nuestra vida, ¿no? El trabajo es una parte muy importante de nuestra vida, nos permite avanzar, nos permite un crecimiento personal, un crecimiento económico, eh, cumplir muchas metas, brindar el soporte a nuestra familia. Es una parte importante de nuestra vida. Pasamos 8 horas en el trabajo. Dentro de lo que conocemos como salud, tiene que ver el bienestar físico y mental, ¿no? Y la calidad de vida, y la condición que tenemos, que nos damos cuenta en un momento dado, de una situación dada, sobre ese grado de bienestar, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué no buscar un trabajo que nos llene también, ¿no? ¿Por qué no buscar ser feliz en el trabajo? La misión de las personas es tratar de ser feliz o buscar los momentos de felicidad. Y en algún momento, pues podríamos pensar, ¿por qué no en el trabajo? En el trabajo también se podría estar muy bien, ¿no? Decían, bueno, que se le atribuye ese dicho a Cristóbal Colón, es que él, que él pensaba que el que encuentra la felicidad en el trabajo es feliz. Encuentra la felicidad en el trabajo o no serás feliz. Claro, nadie puede ser feliz haciendo algo que no le gusta, o al menos o dentro de eso que le disguste, ¿no? Si uno no le gusta lo que está haciendo, entonces va a desarrollar, evidentemente, no va a estar bien, no va a ser ni remotamente feliz, ni lo va a tolerar, y eso a la larga puede producir consecuencias para la salud. Siempre habíamos dicho, desde que empezamos las capacitaciones, que toda actividad entraña un riesgo, ¿no es cierto? Toda actividad que realizamos tiene un riesgo. Existen muchos tipos de riesgo, hasta las profesiones que podríamos decir son más tranquilas. Es una persona que tipea sentado, ¿no? En una oficina puede tener problemas de compresión, ¿no? De los nervios, puede tener problemas cervicales, se están viendo bastante ahora con el teletrabajo, ¿no? Horas muy, muy prolongadas, ¿no? 2, 10 horas, ¿no? En algunos momentos, que llevan por el estrés, ¿no? Los mismos controladores aéreos sometidos a gran estrés. Claro que existen profesiones donde los riesgos son mucho más intensos, ¿no? Podemos mencionar eh, por ejemplo, nuestras personas que se encargan del cableado de los explosivos dentro de las minas, ¿no? Los desactivadores de bombas, los que manejan material explosivo, los que manejan cables de alta tensión. Entonces son ya situaciones extremas, ¿no? Pero toda actividad en el trabajo tiene riesgos. El trabajo. El trabajo es inherente al ser humano, ¿no? Y desde siempre ha formado parte de su vida. O sea, desde que el hombre apareció en la Tierra ha tenido que trabajar, ¿ya? Y mejora la calidad de vida. El trabajo nos brinda momentos para mejorar nuestra vida. Ampliamos nuestros conocimientos, adquirimos mayores competencias, vamos madurando, interactuando en el trabajo también, ¿no? Aprendemos de nuestros compañeros, ¿no? Aprendemos dentro de todo ese círculo social que manejamos en el trabajo y nos permite cubrir nuestras necesidades básicas, que pues, cada momento son más difíciles de cubrir. Nosotros, imagínense, pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Trabajamos, salimos a trabajar 7 de la mañana, algunos 6, otros 5 de la mañana para poder llegar. Y salimos 4, 5 de la tarde, ¿no? Destinamos 8 horas al día, ¿no? 8 horas al día a trabajar. 48 o 44% de nuestra vida está en el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Eh, el trabajo, como habíamos mencionado, nos permite realizarnos personalmente, nos puede proporcionar estatus y prestigio, ¿no? A todo nivel, ¿no? Lo que llamamos un camionero senior frente a un camionero que recién está empezando, ¿no? Un personal de electricidad de 10 años frente a uno que recién está empezando, nos proporciona cierto estatus, ¿no? A todos los niveles, desde las profesiones técnicas hasta las profesiones más complejas, ¿no? Nos permite ser que somos, es la persona que trabaja, es el encargado del taller,
es el capataz de la obra, es el encargado de seguridad, es el médico de la empresa, es el gerente de la empresa, es la secretaria corporativa. Entonces nos da una identidad, nos da una identidad. Netamente, seamos realistas, ¿no? Trabajamos para poder sostenernos, cumplir nuestras funciones primarias. Nadie es feliz si no cumple sus funciones, si tiene una necesidad, si tiene una precariedad en sus necesidades básicas. Es una fuente de oportunidades, ¿no? Muchas personas conocen a grandes amigos en el trabajo, ¿no? Inclusive a grandes amistades, en algunos casos hasta parejas, ¿no? En el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una suerte, o sea, no digo que desarrolle un noviazgo en el trabajo, sino que bien se conozcan y obviamente hay empresas que tienen estrictas políticas de interacción de sus empleados, pero fuera del trabajo puede desarrollar no sé, una vida personal, ¿no? Eh, es una fuente de contactos sociales, ¿no? Nos permite interactuar con mucha gente, aprender y mostrar habilidades que poseamos. Ahora viene ya lo un poquito más complejo, ¿no? El trabajo versus salud. A ver, el cerebro, el ser humano, muchas veces cuando decimos, este trabajo me llena el alma, o este trabajo está acabando conmigo, en ambas situaciones tenemos razón. El trabajo nos puede hacer sentir bien. Cuando una persona se siente bien, entonces sus niveles de estrés bajan y producimos menos hormonas de estrés. Producimos sustancias que se llaman moduladores de la inmunidad que nos van a proteger de enfermedades. Una persona estresada tiene mayor riesgo de enfermarse de gripe, de COVID, de neumonías, tiene hasta más riesgo de cáncer en algunos planteamientos. ¿Ya? El, existe Existen algunos estudios, planteamientos que indican de que hasta podrían las personas con mucho estrés ser más propensas a desarrollar problemas de neoplasias, ¿no? Entonces, el trabajo puede convertirse en algo que nos haga sentir bien y por ende nuestra salud pues va a ser mejor, porque vamos a tener menos estrés, vamos a tener mejor inmunidad, vamos a sentirnos mejor, no sé, tener un grado de bienestar, o puede hacernos sentir mal, ¿no? Y en el trabajo hay situaciones de mucho estrés, existe un agotamiento físico, entonces evidentemente nuestra salud se va a ver afectada. El cerebro, no solamente, cuando unas personas dicen el alma, ¿no? El alma no es algo que esté flotando, no es algo que esté en una nube dentro de nuestro cerebro o acá en el corazón, ¿no? Cuando los médicos o las personas dedicadas a esto, que son la mayor parte de neurocientíficos, hablan del alma, dicen que si algo del alma existe, pues es algo individual, ¿no? Que se encuentra dentro de la integridad, ¿no? Y dentro de ello la parte neuronal. Muchos decimos que el cerebro en sí está muy ligado al cerebro, perdón, el alma es muy ligado al cerebro, la forma en que somos, los recuerdos que tenemos. Entonces, no es, esa forma que tenemos, esas emociones, no están desligadas de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando uno está muy nervioso, el corazón va más rápido, porque existe un nervio que va hasta el corazón. Existe la adrenalina, ¿no? La adrenalina, cortisol, que son hormonas de estrés que se producen, ¿no? Los médicos determinamos objetivamente, o sea, a nivel decimos hasta científico, que una persona esté estresada cuando medimos los niveles de cortisol, que es la hormona de estrés, ¿no? El cortisol eleva la glucosa, aumenta la presión. Cuando una persona está estresada, tiene niveles elevados de cortisol. Las personas menos estresadas tienen niveles bajos de cortisol. ¿Ya? Imagínense lo que puede hacer el cortisol con una persona diabética, es una persona que está muy sometida al estrés y es diabético. Entonces su glucosa no va a controlarse. Muchas veces a los diabéticos e hipertensos también les decimos, señor, usted tiene que cambiar su vida. No puede estar trabajando 10 horas al día con 60 años, les decimos, ¿no? Y ese cambio de vida, quizás relajarse, darse un poquito más de tiempo para ellos, ¿no? Técnicas de relajación, ayuda a mejorar esto. Entonces, nuestra salud depende también de nuestro bienestar emocional, la parte emocional tiene que ver con nuestra vida personal, también con situaciones que pueden existir en el trabajo. Entonces, si en el trabajo tenemos un ambiente que nos permite desarrollarnos de una manera tranquila y tenemos cierto grado de bienestar, nuestra salud va a ser mejor.
Hay riesgo, ¿no? Hay riesgo ergonómico en un trabajo, por ejemplo. Puede haber un riesgo ergonómico, puede haber un riesgo químico, puede haber un riesgo físico, puede haber pero también hay un riesgo psicosocial, ¿no? Muchas veces olvidamos los riesgos psicosociales, decimos y esa viene la parte, ¿no? Si me corta y sangro, es importante, ¿no? Si me golpeo y me duele, es importante, pero podemos quizás dejar de lado sin querer la parte emocional, ¿no? Si vivo constantemente estresado, me va a hacer daño también, ¿no? Si vivo pensando con una carga inmensa de papeles que no logro determinar en 2, 3 días y estoy así recurrentemente, esto también puede hacer daño, ¿no? Hace un daño emocional y a la larga, ese daño emocional que no se ve puede ocasionar diferentes grados de daño ya estructural, daño corpóreo, como puede ser un problema de, de mal control de la diabetes, de mal control de la presión, ¿no? Dentro de otros, ¿no? Existen diferencias entre factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales. Vamos a ver. Los factores, el primero, factores psicosociales en el trabajo. Primero, estas son condiciones organizacionales, ¿no? Como por ejemplo, tipo de liderazgo, tipo de contrato, si existe o no autonomía, ¿no? Y dentro de esto, un factor puede ser positivo o negativo, ¿ya? Y puede afectar positivamente o negativamente la salud, ¿no? Cuando son adecuadas, el trabajo va a ser más sencillo, más fácil, ¿no? Va a haber mayor motivación laboral, ¿no? Pero cuando es inadecuado, puede haber inadaptación, tensión o el denominado estrés, ¿no? Hemos visto, a ver acá, los factores psicosociales de, perdón, hemos visto las condiciones psicosociales. Ahora vamos a ver los factores psicosociales de riesgo, ¿no? Cuando hablamos ya de riesgo, estamos hablando como que algo malo, ¿no? Estos van a afectar la salud, ¿no? Ya estamos hablando de cosas que no pueden ser ni positivas ni negativas, sino necesariamente van a ser negativas, ¿no? Y que van a actuar como factores desencadenantes de tensión y estrés laboral, ¿no? Por ejemplo, falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos, trabajo fragmentado, alta incertidumbre. Todas esas condiciones que estamos listando acá son factores psicosociales de riesgo, ¿no? Que pueden afectar, no, perdón, que van a afectar nuestra salud. Si tenemos un exceso de trabajo, estamos hablando de un trabajo demandante. Cuando hablamos de un exceso de trabajo, ya estamos diciendo que es excesivo, o sea, que no hay forma que la persona lo pueda ejecutar sin que se vea afectado, ¿no? De algún lado va a tener que tomar horas, tomar eh, muchísimo esfuerzo más allá de lo que es compensable, cuando es, o sea, emocionalmente abordable y hasta físicamente. Cuando esto sucede, pues se transforma en un factor psicosocial de riesgo. Trabajos por turno nocturno. Entonces, bueno, el trabajo de noche es tranquilo. El trabajo de noche es un trabajo que llamamos que afecta el ciclo del sueño, por lo tanto, necesariamente va a afectar la producción de cortisol, las hormonas, ¿no? Nosotros en salud ocupacional decimos que la persona con problemas de diabetes, hipertensión, apnea del sueño, tenemos que tener muchísimo cuidado en el momento de cómo organizar los turnos y si pueden hacer los turnos, inclusive las personas con obesidad severa. Horarios inflexibles, no, sola, frente a cualquier situación no se le permite eh, cambiar su horario, ¿no? No se le da la oportunidad, ¿no? de poder mejorar poder de cambiar. Sobre todo eso lo viste en COVID, ¿no? Hemos visto muchos hijos, ¿no? Que sus papás cayeron muy mal, ¿no? Y que tenían muchas dificultades para poder pedir a sus empresas e instituciones, porque no solamente la parte privada, también la parte de instituciones públicas, y que les pudieran permitir, ¿no? Acercarse a una UCI para obtener información de su familia. A veces son hijos únicos, ¿no? Su papá no tuvo más hijos, la mamá es anciana. Entonces, esa inflexibilidad definitivamente les afecta, ¿no? El teletrabajo también se considera, ¿no? Se considera, ¿por qué? Porque muchas veces en el teletrabajo no existe fin. O sea, en el teletrabajo se asume que el trabajador va a poder responder a cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Que esté, cuando, cuando en realidad
dentro de lo que se ha visto, sobre todo en personal femenino, que está más expuesto a cumplir doble rol, ¿no? Cuando están en casa, hacen un rol pues, de atención del hogar y también el trabajo. Entonces es mucho más exigente. Se considera también un factor psicosocial de riesgo. El tipo de horario, alta presión temporal, plazos urgentes. Cuando quiero esto para mañana, quiero esto para hoy, o quiero esto para ayer. Más factores psicosociales de riesgo, baja participación. Bueno, yo, y me ha pasado, ¿no? Doctor, me siento mal, desmotivado, ¿no? O nos vamos a conversar con personas que han tenido bajas laborales frecuentes. Entonces, cuando uno hace el acercamiento, uno va a buscar qué está pasando, ¿no? Qué está sucediendo. Y algunas veces, aunado a otras condiciones, puede estar el tema de que se sienten desmotivados, desvalorizados, porque no les permiten, ¿no? Son personas, llevo 20 años en esta empresa y nunca me han preguntado mi opinión, ¿no? Sobre un proceso, sobre cosas de la organización del trabajo, ¿no? Que no puedan controlar cuánta carga tienen, falta de espacio personal, escasa luz, ¿no? Relacionados al ambiente y equipos de trabajo, o sea, escasa luz, equipos de trabajo inadecuados, ¿no? O obsoletos en algunos casos, ¿no? Con muchísimos riesgos, ¿no? No haya pantalla viendo, no son automáticos que te cortos, entonces la persona está nerviosa de poder utilizarlo, ¿no? Más cuando se hacen mayores, ¿no? Relacionados a la cultura organizacional, eso es frecuente, mala comunicación. O sea, los seres humanos tenemos una, una gran cualidad que es la comunicación. La comunicación es importantísima. Saber decir, cómo decir, en qué momento decir, es importantísimo. Recordar, acuérdense que el 70% de la comunicación es no verbal. De 60, perdón, 60-70 es no verbal. ¿Qué quiere decir? De que las personas no te van a creer o no van a estar seguros de los que dices, teniendo la confianza, nosotros tenemos mucha confianza, si lo que dices no está acompañado de elementos de tu comportamiento, o sea, mirar a los ojos, hablar con seguridad, ¿no? Orientar nuestro cuerpo hacia la persona, ¿no? Tener pausas y dar un entonamiento a nuestra voz de modo que ellos tengan una sensación de confianza. O sea, ¿se acuerdan cuando en algún momento, no? Sé que somos mayores, pero recordaremos que las mamás o nuestros hermanos decían, o hermanas decían, yo sé que cuando tú me estás mintiendo. Y le decían, ¿por qué? Porque tu voz cambia, justamente, ¿no? ¿Se acuerdan las parejas, ¿no? Tú me estás diciendo la verdad. ¿A dónde te has ido? ¿Con quién has estado? A ver, repítemelo. Y el tono de voz, únicamente la forma en que miramos, la forma en que nos orientamos, pues puede decir más de lo que realmente estamos diciendo. Entonces, la comunicación, la mayor parte de la comunicación es no verbal, no es lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo. En el trabajo, ¿en qué se traduce, no? Hay formas de abordar, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Jiménez, quiero este trabajo para mañana porque toda la vida tú me presentas el trabajo a destiempo. O simplemente no se les dice, ¿no? Cuando existen otras formas, ¿no? Más abocados a la motivación que pudieran orientar mejor la parte emocional de los grupos, ¿no? Mm. Factores de riesgo también existen inherentes a uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso se me ha visto. ¿Qué pasa si eh, existen situaciones en las cuales pues, un personal puede no tener un comportamiento adecuado dentro de una institución, ¿no? O más que adecuado, el óptimo, ¿no? Problemas de comunicación, problemas de conflicto, ¿no? Pero detrás de eso a veces hay o baja producción, ¿no? No están concentrados en el trabajo, ¿no? Pierden llamadas, plazos cumplidos fuera, ¿no? Entregas de documentos o de producción fuera, pero detrás de ello puede haber muchos problemas. Cuando hemos visto, pues, cuadros hasta de depresión, problemas de pareja, divorcios, hasta enfermedades, ¿no? Enfermedades graves, ¿no? En algún momento vimos a una trabajadora que efectivamente, pues, había tenido problemas de cumplimiento de plazos, ¿no? De tardanzas, a veces faltas, no muy acumulativas, pero faltas. Y cuando se le preguntó, pues la persona tenía un problema de un cáncer de mama muy fuerte, ¿no? En una institución X, ¿no? Entonces, todo ello, ¿no? No somos solo nosotros, sino todo lo que nos está pasando, ¿no? Pérdida de familiares, ahora con el COVID también, ¿no? Duelos patológicos, personas que no se pudieron despedir de su familia y que arrastran esa pena durante varios meses, ¿no? Entonces, son cosas personales
que pueden ser un factor, perdón, de que son un factor de riesgo, ¿no? Para lo que dentro del psicosocial en el trabajo. Relacionados a rol de la organización, ambigüedad. Cuando no hay reglas claras, es como el fútbol. Cuando no hay reglas claras, comienzan a haber patadas. Cuando en un ambiente la gente no sabe los límites de su propio rol, entonces puede haber conflictos con el resto. Por eso es importantísimo un liderazgo que se establezca bien los roles, que estén definidos en lo posible en un reglamento, un MOF, un ROF. MOF, Manual de Organización de Funciones; ROF, Reglamento de Organización de Funciones o rol de funciones. Tenemos que establecer las responsabilidades bien delimitadas para que sean reglas claras o cuentas claras, amistades duraderas, ¿no? Relacionado con el desarrollo de las carreras, incertidumbre de la paralización de la carrera profesional, ¿no? A los médicos en algún momento, ¿no? Baja o excesiva promoción. A veces, eso también hemos visto, ¿no? Suben demasiado rápido, eh, suben de coordinación a jefatura. ¿Y qué pasa, no? Usualmente, y eso yo lo escuché de los médicos más viejos, también de personas que decían, el la formación académica es importantísima y da y da la mayoría de competencias y habilidades para poder ejercer un rol de coordinación o dirección. Pero ya viene lo que decían los gerentes viejos, ¿no? La jefatura involucra no solamente una instrucción, títulos, también involucra habilidades sociales, ¿no? Manejo de grupos, liderazgo, que muchas veces es como el vino, decir, va madurando. Tienes que tener la experiencia, no solamente es en lo que tú haces, sino también en el manejo de grupos, cómo manejar asertivamente, manejar conflictos, manejar situaciones difíciles, todo eso, ¿no? Para poder, cuando existe una excesiva promoción, como que el personal puede tener muchísima capacitación, muchísima instrucción, pero en el momento de gestionar un conflicto pueden haber pues algún tipo de dificultad. Entonces, o la baja promoción, ¿no? De que están, como les mencionaba, 20 años y nunca me he preguntado nada, nunca he ascendido, ¿no? Entonces eso también afecta emocionalmente a las personas. Y definitivamente una pobre remuneración, ¿no? La pobre remuneración. Doctor, llevo acá 10 años y nunca me han subido perdón, no me han subido el sueldo. Sigo con el sueldo de mes. También, ¿no? Más factores de riesgo, demandas conflictivas, trabajo precario, trabajo temporal, ¿no? Eso es frecuente, ¿no? No es infrecuente, pero es un país con muchísimo trabajo precario temporal, ¿no? No se tiene, también a todo nivel, no solamente es empresas privadas, ¿no? Instituciones, la mayoría de trabajadores son por contrato de terceros, ¿no? Entonces, los terceros que se renuevan mes a mes, ¿no? Entonces, tienes que firmar mes a mes. En Europa también es así. En España, la mayoría de médicos estamos que renovamos mes a mes, ¿no? O cada 2 meses. Entonces, no es un tema netamente del Perú, sino es un tema a nivel global. ¿Ya? A ver, existen también otras situaciones, ¿no? Que pueden ser muy importantes, ¿no? Cuando ya vamos en los puntos finales, ¿no? Eh, Aquí, ¿cómo lo podemos ver, ¿no? Los riesgos emergentes, ¿no? Hablamos de riesgo emergente porque queremos puntualizar situaciones que son muy nocivas para lo que es el desarrollo de una persona en el trabajo, ¿ya? Dentro de ellos vamos a hablar del... aquí, el término sería riesgos psicosociales emergentes, ¿no? Entonces ahí la diapositiva debió ser más precisa. Riesgos psicosociales emergentes, ¿no? El burnout, móvil, conflicto trabajo-familia, trabajo emocional, inseguridad de empleo, acoso sexual y violencia en el trabajo. Cuando hablamos de esto, ya son las puntas del iceberg, ¿no? Las puntas de muchas cosas que deben evitarse a toda costa. Desgaste profesional. El burnout. El burnout. ¿Alguna vez han visto un tornillo robado? Definitivamente, ¿no? Las personas la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida, nos hemos topado con un tornillo al cual girábamos, pero ya no apretaba. Entonces, se le robó la rosca. El síndrome de estar quemado puede ser algo parecido. Es una respuesta al estrés, ¿no? Eso no se, no, el síndrome de estar quemado es el agotamiento total emocional
psíquico, hablamos de aplanamiento, donde la persona se despersonaliza. Quiere decir de que eh, hay un aplanamiento. Las respuestas que tiene ya no les ocasionan placer ni dolor, sino es una deshumanización, aplanamiento emocional. No siente nada, ¿no? Dentro de las actividades de trabajo debido a que ha habido un estrés crónico. Sus capacidades de respuesta de salir del estrés fue agotada. Se agotó, ya no tienen forma de remontar, ¿no? Suele ser tras un estrés crónico. Eso se ve sobre todo en el sector administrativo, ¿ya? En el cual pues, están sometidos a demandas reiteradas, exigentes. Hay empresas, pocas felizmente, dentro de lo cual la exigencia es tan grande que existe evidentemente, una alta rotación. Entonces ellos son conscientes de que esta alta rotación, si bien va a traer gente nueva, va a permitir la salida, pero asumen ese riesgo, ¿no? Y el agotamiento se va dando poco a poco, ¿no? O sea, primero es la parte reactiva, ¿no? Cuando uno está muy sometido a presión, entonces comienza a tener mecanismos de defensa, ¿no? Pero si esto nunca cambia, es como el niño que se agota de llorar, ¿no? Ya comienza a resignarse. Y esa resignación negativa va restándole cosas a la persona. Le resta, por ejemplo, si antes esta persona, estar quemado, tenía interacción con sus compañeros, ya no la tiene. Si antes daba su opinión, ya no la da. Si antes podía responder a las demandas de una manera puntual, como son tan grandes y ha sido tan, tan presionado, ya no lo hace, ¿no? Su vida emocional comienza a desgastarse, a sentirse evidentemente mal. Y este aplanamiento muchas veces conlleva posteriormente una depresión, ¿no? La depresión es una deshumanización por un constante estrés reiterado, sostenido, mantenido, eh, que sobrepasa las capacidades de remonte, de recuperación de una persona, ¿no? Consecuencias. Puede haber sensación puede haber una desvalorización, comienzan a evitar los contactos, ¿no? Puede haber una sensación de que no soy, yo no, el problema a veces sucede de que piensan que ellos son el problema, ¿no? De que no tienen la capacidad de afrontar muchas veces lo que se les pone como un reto, ¿no? Es un reto que cuando te dicen, velo como un reto, entonces, velo que te vamos a sacar el jugo. Embotamiento psíquico es cuando alguna vez han discutido tanto que simplemente el hecho de discutir ya no les provoca, para los que han discutido, claro, ya no les provoca ningún cambio emocional, porque han discutido tanto que ya están aplanados. Eso sostenido en el tiempo, ya no tienen energía para seguir discutiendo, no tienen energía para seguir reclamando, no tienen energía para defenderse. Ese sería el término, ¿no? O puede ir como hiperactivación, impulsividad reactiva, quieren salir de donde estén, ansiedad, algunas veces hasta consumo de fármacos, ¿no? Fármacos como diazepam, clonazepam, para poder afrontar un día en el trabajo. O en algunos casos también ingesta de riesgos tóxicos, ¿no? Comenzar el consumo de sustancias. Violencia en el trabajo. Ah, retrocediendo un poquito el burnout. Entonces, las medidas que se tienen que tomar es básicamente evitar que se presenten casos de burnout, ¿no? Evitar a través del control de los riesgos psicosociales, verificando que hay una adecuada organización, un apoyo, ¿no? Ver la parte del trabajador también o identificar, ¿no? Del per se lo que son los puestos de una alta demanda, ¿no? Para poder establecer los mecanismos que eviten, ¿no? Esta situación. Ahora, violencia en el trabajo, ¿no? La violencia es debemos considerarla como una incapacidad para resolución de conflictos de una manera adecuada. O sea, la violencia no está justificada bajo ningún término. La violencia debe evitarse, cualquier tipo de violencia, ¿no? Aún más la violencia que tiene que ver con discriminación. Violencia en el trabajo, ¿no? Y violencia no solamente es que te agarro a golpes, ¿no? Violencia también es la agresión verbal, ¿no? Todo comportamiento o suceso indeseado o indeseable que una persona, por la cual una persona es herida, vejada, amenazada, humillada como consecuencia del trabajo que realiza, ¿no? Y no solamente va a provenir de compañeros, puede venir de otras personas, clientes, ¿no? Sin dejar de pensar, por ejemplo, ¿no? Los,
los operarios de que responden los reclamos de telefonía celular, ¿no? Los operarios que responden la- las llamadas de reclamo, ¿no? Las devoluciones, ¿no? Si son ellos son personal con una gran demanda y carga emocional. Entonces, no solamente es el golpe, ¿no? También es los actos de discriminación, ¿no? Mm, por ejemplo, Perú es un país sumamente variado y la variedad nos hace fuertes, decimos, ¿no? Pero siempre, no sé si han recordado las bromas, ¿no? Sobre lo que son mayores, sobre todo, las bromas al negrito o a la persona afrodescendiente de un puesto de trabajo. En muchos sitios hay, o al que viene de la sierra, o al que viene a hablar, y tiene una forma de hablar propia del oriente, ¿no? De la selva, ¿no? O al que es chinito, o al que es muy alto, o al que es muy bajo, o al que es muy gordito, ¿no? O al que es muy flaco. Entonces, todas esas burlas también pueden ser consideradas violencia, porque estamos degradándolos por algo que ellos no pidieron o no es consecuencia de su elección, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes de ello. Ahí viene pues la parte de empatía, control de las emociones, ¿no? Capacidad de poder ponerse en el lugar del otro para poder evitarlo, ¿no? En otros sitios, en otras realidades, ¿no? Si a uno se burla de un compañero por ser muy grande, muy gordo, diferente color de piel, este compañero puede poner una queja, ¿no? Y puede ser motivo de despido. Directamente, si se comprueba y es directo, o ha habido otros testigos directamente, porque es causal de despido. Lo que pasa es que en el ambiente peruano hay muchísima chanza, muchísima broma en este sentido sobre cosas que no pueden cambiar en otras realidades. Esto no es así, ¿no? Entonces, estamos conscientes de ello. Las personas se van a sentir mal, evidentemente, ¿no? Si estamos, bueno, si les decimos, subrayamos diferencias de manera denostativa, humillante, se van a sentir mal, obviamente, ¿no? Podemos ocasionarle daño físico, estrés, ansiedad, es el mobbing en sí. Perdón, es una violencia en el trabajo. Y puede causarles inclusive esta violencia en el trabajo una causa de intentos de suicidio, ¿no? Consumo de tóxico, ¿no? Vamos a ver del móvil. El móvil es diferente porque en la violencia pues puede haber, es una sola persona, ¿no? En cambio, en el móvil son varias, perdón, es uno o varios, eh, pero no están orientados como en la violencia a un daño o sea, no organizado. La violencia es no organizada. En el moving, lo que buscan es conseguir su descrédito personal, aislarlos y que abandonen su puesto de trabajo. O sea, eso tiene un objetivo. O sea, yo te hago moving, te fastidio, digo que tu trabajo está mal, digo también que eres diferente, eres un gordo, no, X, Y, Z, que es violencia también. Mobbing también es violencia, pero está orientado a que abandones tu puesto de trabajo, a causarte descrédito, a que la gente califique mal tu trabajo, ¿no? Descrédito personal, que no es una persona consistente. O sea, esto tiene, y es mucho más reprobable porque está organizado. Y eso es lo que hace reprobable. Uno o varios se organizan para hacerte daño en el trabajo, para que tú abandones y para que las personas tengan una idea inadecuada y negativa de ti. Y usan diferentes mecanismos. Esta situación ha aumentado porque existe gran competencia en el trabajo, ¿no? Existen muchísimos trabajadores, regímenes de ascenso cortos, ¿no? Existe también situación de crisis económica, consecuencias del mobbing, muchísimo estrés. Y ese estrés afecta personalmente, puede haber depresión, ansiedad. Para los que han tenido ansiedad, la ansiedad es vivir en sufrimiento, vivir con la idea de un daño próximo. Entonces, la ansiedad te quita, te come años, ¿no? Te destruye en algunos momentos de tu vida. Entonces, para que vean la importancia. Para la organización, ¿no? El clima social suele ser muy malo, ¿no? Existe, la gente que está fuera del grupo ven a la víctima, ven al grupo de los acosadores, entonces muchas veces no toman partido porque son situaciones de compromiso también de sus posiciones, entonces se crea un clima de tensión muy nocivo para la producción, para el clima laboral, para la salud mental de todos, ¿no? Para la familia, me decía la familia de la persona agredida, ¿no?
Imagínense que esa persona renuncia, se queda sin trabajo. ¿Con qué va a sostener a su familia? ¿Con qué lo va a hacer, no? Para la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque va de la mano también con periodos de incapacidad de trabajo, o sea, descansos médicos. Las personas acosadas suelen pedir descanso médico y suele ser, y esto, alimentar más. Mira, ese pedido descanso médico, porque claro, porque todo el día le hacemos la vida imposible porque tiene un problema de depresión, tiene un tema de ansiedad, no quiere venir, entonces busca mecanismos de fuga. Dentro del mecanismo de fuga todavía es un mecanismo de confrontación, de afronte, quizás por ahí ver un periodo de paréntesis, ¿no? Pero ese paréntesis al final lo terminan pagando todos, porque como saben, por encima de los 21 días, quien paga es el Estado, pero quien paga es el salud, ¿no? Estas bajas, ¿no? Y al final lo terminamos pagando todo. ¿Cómo prevenir el mobbing? Mecanismos efectivos de sanción, mecanismos efectivos de control, mecanismos efectivos de cohesión laboral, cursos recurrentes de empatía, comunicación sobre todo, reglas claras, ¿no? Manuales o rol de funciones muy claros, ¿no? Para poder identificar, sancionar y sobre todo prevenir este tipo de situaciones, ¿ya? Ahora vamos a hablar de acoso sexual en el trabajo, un tema muy delicado, un tema muy serio. Aquí lo hemos incluido dentro de los riesgos psicosociales en el trabajo, emergentes, ¿no? Porque ahora se visibiliza más. Antes no era tanto. No existían, pero no se visualizaban. Ahora con las redes, con los videos, con las grabaciones, a todos nos pueden grabar, a todas pueden grabar. No es, ya se visibiliza más y dentro de todo ello es positivo para poder identificar, sancionar. Porque el acoso sexual es un delito. En el Perú el acoso sexual es un delito. Compartir imágenes, videos, tanto de hombres o mujeres, que no bajo o sin su consentimiento, es penado con cárcel. Entonces, seamos muy conscientes, ¿no? Sobre todo, si estamos en los varones, ¿no? Que en algunos círculos han habido casos, ¿no? De que se han compartido imágenes que no fueron hechas para compartirse. Entonces, eso es un delito y hay personas encarceladas por ello, ¿no? Y se involucran, evidentemente, a personal femenino. El daño moral y emocional que hacemos es muy grande. Entonces, esa falta de empatía, esa falta de ponerse del lado de la persona de la cual se está acosando, demuestra pues que no tenemos los caminos de madurez emocional. El acoso no solamente es compartirnos. Si tratamos de comunicarnos con una persona sin su autorización de manera reiterada por cualquier mecanismo posible, ¿ya? Entonces también se considera un acoso, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa parte. Existen instituciones que tienen muy claras las formas de comunicación. Tocar a una persona sin su consentimiento también no es apropiado, ¿no? Sobre todo, porque existen, a veces en otros países dicen, ustedes los latinos son muy cariñosos, se abrazan, se tocan. Claro, es una costumbre, ¿no? En otros lados eso no está permitido. Si la persona no te da tu autorización para tocarla, no puedes tocarle. En el trabajo no puedes tocar a una persona, ¿no? Eh, entonces, seamos conscientes de ello, ¿no? Y el acoso sexual. Todo comportamiento de naturaleza sexual desarrollado en el ámbito, para ser más específico, ¿no? Que atenta con la dignidad de la persona, mujer u hombre, y que quien los utiliza, superior o compañero, sabe o debe hacer que son ofensivos, no deseados por la persona, objeto del mismo, por lo tanto, crea un ambiente de trabajo hostil y humillante. O sea, la persona no desea eso, no desea eso y se da en el trabajo, ¿no? Y se está atentando contra la dignidad de cualquier forma. Esa es la forma de acoso sexual en el trabajo. Lo que habíamos mencionado es acoso, ¿no? Es en el trabajo. Una cosa es acoso, y otra cosa es acoso sexual en el trabajo. Todo comportamiento de naturaleza sexual desarrollado en el ámbito laboral que atenta contra la dignidad de una persona, mujer o hombre. No solamente hay acoso a la mujer, lo frecuente, no, hay casos también de acoso al hombre. ¿Y quién los utiliza superior o compañeros, no? Es mucho más serio cuando es superior, porque está optando desde una posición de superioridad, ¿no? De una posición de autoridad que puede aplastar, controlar el futuro de esta persona, ¿no? Y es ofensivo y no deseado, ¿no?
eh, por la persona objeto de los mismos y por tanto definitivamente crea un trabajo hostil y humillante. Definitivamente va a ser estrés, ¿no? Puede causar trauma emocional, ansiedad, depresión, nerviosismo, sentimiento de desesperación, ¿no? Evidentemente porque el no, no deseado, ¿no? Es algo que se considera hasta una agresión, ¿no? Definitivamente es una agresión, ¿no? Impotencia, cólera, aversión. Algunas veces no pueden salirse del trabajo, ¿no? Unas personas pues dependen, por la mayoría dependen de ese puesto de trabajo para poder seguir, de esa posición de autoridad. El acoso pues es algo muy nocivo, ¿no? Daña la autoestima, daña a la propia persona, ¿ya? ¿Cómo identificar el acoso en el trabajo? Es acoso. Por lo tanto, del delito hay un pasito, ¿ya? Eh, Dentro de la empresa, lo que se establece es que tengan políticas claras, ¿no? Que la persona que ingrese, tanto hombre y mujer, se le explique o esté establecido en un reglamento los límites que tienen que tener con las personas en el ámbito, pues, del lado personal, ¿no? Existen instituciones, yo he visto, ¿no? En esta empresa no permitimos que hayan relaciones interpersonales entre los miembros de nuestra empresa. Que están diciendo que en el trabajo no, o sea, ahí no puede haber relación. Fuera quizás, ¿no? Saliendo fuera pueden ser un tipo de interacción. Eh, Eso como lo más leve. Y otra, definitivamente, eso no sería cosa, ¿no? Porque es consensuado. Pero también, ¿no? Está prohibido de que exista tal. En el caso de tal cosa, se procede inmediatamente a despido, se procede a sanción, se procede a denuncia. O sea, hay mecanismos claros que permitan tener mm, clara el mecanismo de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sanción vamos a tener? ¿Cómo vamos a estudiar el caso? Y el grado de apoyo a la persona afectada, ¿no? Muchas veces pues siguen trabajando, ¿no? Ahora vamos a hablar de inseguridad del empleo ya para terminar. La inseguridad del empleo no es un tema peruano, es un tema global. Pocas son las sociedades donde el empleo no se ha precarizado, ¿no? El empleo precario pues es algo muy propio de esta gente, de estos tiempos, esta generación, ¿no? Donde existe recurrentemente temor a perder el empleo, ¿no? Eh, el empleo precario, pues eh, los trabajadores van a tener una percepción de inseguridad, ¿no? Estrés, ¿no? Por la pérdida del empleo, ¿no? Esta inseguridad, ¿no? Les puede provocar ansiedad, ¿no? Saben si el próximo mes van a tener ese ingreso, ¿no? Puede generar malestar, depresión, ansiedad, irritabilidad. Todo esto genera ya daños físicos, ¿no? Impotencia, bajos niveles de control percibido sobre el entorno vital, bajo nivel de motivación, compromiso, identificación, ¿ya? Eh, Desequilibrio entre vida laboral y familiar, ¿no? No vinimos solos al mundo, la mayoría de veces tenemos, perdón, todos tenemos una familia, ¿no? O la hemos tenido, papá, mamá, hermanos, o pareja, hijo, hija. No podemos tener pareja, y no hijos, o hijos y no pareja en ese momento, divorciados, mamás solteras, son los solteros porque están a cargo de sus padres. Entonces, el desequilibrio es cuando no se puede ejercer los roles de una manera adecuada, ¿no? Problemas que puede traer ansiedad, estrés, depresión y para la organización, evidentemente, si la persona está agotada, ¿no? Porque lleva mucha exigencia, bajos niveles de implicación, menor rendimiento, hasta abandonar la empresa, ¿no? Importante. ¿Qué hacer en este momento, ¿no? Evaluar, tener mecanismos de soporte, identificación, reglas claras para poder abordar estas situaciones, ¿no? De tener un grado de empatía, ¿no? En esa parte las empresas con asistencia social, evaluación, los psicólogos ayudan muchísimo, ¿no? Ahora, y ya para finalizar, trabajo emocional, ¿no? Y aquí vamos a finalizar, vamos a finalizar. Es el típico caso del trabajador que tiene que atender, por ejemplo, el caso típico, ¿no? Trabajo de atención de llamadas de clientes, ¿no? Que reclaman. Este trabajo, no hay nada que agote más que la interacción con personas, ¿ya? No hay nada que agote más que si algo agota más que eso es la interacción con personas insatisfechas, ¿ya? O que recurrentemente van a exigir una demanda, van a pedir algo.
Entonces es psicológicamente demandante y puede ser emocionalmente agotador, ¿no? ¿Por qué? Porque recurrentemente las personas no somos robots, ¿no? Cuando alguien nos da una queja y transmite malestar, esa entonación, lo que está, y más el contenido, pues nos puede llegar a afectar. Su empresa es la peor empresa del mundo, su celular no tiene señal, su celular no sirve. Entonces eso nos va a afectar, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de veces son empresas que tienen que ver con satisfacción a los clientes, ¿no? Consecuencias, todo lo que hemos visto, ansiedad cardiovascular, no sé, y alguna vez he visto problemas de picos de presión en personas no tan mayores, a 40 años, por ese tipo, tras una llamada de un cliente, ¿no? Disonancia cognitiva, ¿qué decimos? Muchas gracias por la comunicación de su queja. Agradecemos la confianza que depositó y haremos lo posible para atenderlo en la brevedad posible. Cuando en el fondo quiere decirle cuatro verdades porque lo asume como personal. Y para la organización, si esto es recurrente y la persona pues ya se va agotando, va a haber bajo rendimiento, ¿no? ¿Qué hacer con ello? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Para aclarar, muchas de estos call centers, ¿no? Porque ahora esto lo vamos a definir en call centers, son personas jóvenes que tienen muchos recursos, quizás la esperanza de un futuro les hace afrontar con un poquito más de entusiasmo este tipo de trabajos, pero sigue siendo necesario y es necesario darle la mayor instrucción posible, ¿no? El manejo emocional, técnicas de control de estrés, técnicas de empatía, y blindarlos de alguna manera para que esta alta demanda, muchas veces con gran visión emocional negativa, no les afecte demasiado, ¿no? Hacer políticas de esparcimiento, ¿no? Tener ahí un asesor psicólogo ayuda, como lo mencionó, muchísimo, ¿no? Y es importante, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, eh, estas personas van centralizando. Un call center muchas veces atiende a diferentes empresas, no solamente a una. Los call centers ya no son de una empresa, no es claro que tenga un call center, no, claro, puedes subcontratar a otro, ¿no? A un call center enorme que atiende las llamadas de todo. El mismo te puede contratar Telefónica, perdón, Movistar, Entel, ¿no? Entonces se centraliza ese riesgo también, se potencia, ¿no? El trabajo, para ya finalizar, es parte importante de nuestra vida. Pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, ¿no? Porque el trabajo no puede ser un ambiente que nos permita estar tranquilos y estar bien. Entonces, concentrémonos para, del lado de la institución de empresa, eh, brindarle o esforzarnos para darle un ambiente agradable, un ambiente que permita un crecimiento personal y que la persona dar los elementos para que tenga un grado de bienestar, y este bienestar va a ser recompensado con la productividad también, ¿no? A través de políticas claras, de manejo de conflictos, identificación de riesgos, formas de afrontarlo, ¿no? Y sobre todo siendo conscientes de la importancia también de estos riesgos, ¿no? No solamente el riesgo físico de exposición de choque, de corte, ¿no? De choque eléctrico, de corte, ¿no? Riesgo de caída de objetos, sino también tener en cuenta la parte emocional, la parte de riesgos psicosociales, ¿no? El trabajo va a seguir siendo muy importante en nuestra vida y es parte importante, pero nos puede hacer crecer, ser mejores y sentirnos mucho mejor. Gracias a todos.